Hoy en Entrevistas Canal 1 hemos invitado al alto consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, a hablar de la implementación de las 16 curules para la paz, cuya creación quedó finalmente promulgada hoy por el Congreso. Consejero Archila, buenas noches. Lo saludamos, sabemos que está usted en apartado. Claudia, muy buenas noches y muchísimas gracias por invitarme. De los temas de los que más me gusta hablar es del apoyo que el gobierno y todos los colombianos le damos a nuestras víctimas. Bueno, pues aunque ya el presidente dijo que sancionará el acto legislativo que crea las curules de paz, realmente con todo lo que ha pasado, que se resume en casi 4 años de demoras y de recursos para impedir la creación de estas curules, pues cabe preguntarse, doctor Archila, si hay algo que pueda aplazar esa firma del presidente, que tiene, entiendo, un plazo de 48 horas. ¿Cuándo firmará el presidente la ley? No hay nada que lo vaya a retrasar, Claudia, eso va a ocurrir inmediatamente. ¿Inmediatamente es esta noche, mañana, cuándo es? Yo como estuve fuera de Palacio hoy, no sé si hoy nos llegó, pero inmediatamente llegue, el gobierno está preparado para esa firma. Doctor Archila, yo sé que usted ha dicho que el gobierno siempre se comprometió a firmar la ley de curules de paz si la Corte y el Consejo de Estado fallaban las demandas sobre esto, pues a favor de las curules de paz. Pero el país sabe que apenas falló la Corte, hace un mes y pico, el Departamento Administrativo de la Presidencia interpuso una demanda de nulidad contra ese fallo, que la retiró en menos de 24 horas y que sorpresivamente empezaron a llegar un montón de demandas de nulidad, entiendo que hay unas 10 interpuestas ante la Corte, con los mismos argumentos que pretendía el DAPRE y todas interpuestas por personas afines al Centro Democrático. Esto, más este trino que vamos a ver del expresidente Uribe, en el que se pregunta, ¿nulidad, objeción por inconveniencia, costos? Da indicios de que los recursos para tumbar las curules no se han terminado, al menos por parte del partido de gobierno. ¿Cómo creer entonces en que este gobierno sí va a cumplir con la implementación de las curules? Claudia, la actitud de nuestra y el compromiso nuestro con las víctimas ha sido absolutamente claro y diáfano. En los temas de víctimas, debíamos analizar la ley de víctimas y obtener su renovación. Lo hicimos, el presidente mandó la ley con mensaje de urgencia. Tenemos hoy en día la ley renovada por otros 10 años más. Hemos apoyado todas las instancias de las víctimas, la mesa nacional, las mesas departamentales, las mesas municipales. Yo estuve en la semana pasada con la mesa nacional. Tenemos el presupuesto más alto para reparaciones individuales, $1 billón durante este año. Durante toda la historia, reparaciones colectivas se habían logrado 3 y la unidad de víctimas con el doctor Ramón ha logrado en este momento casi 30. La unidad de restitución de tierras va avanzando a unos ritmos que nunca el país había visto en esta materia. Aparte de eso, el presidente no acude a ningún subterfugio, no andamos con mañas, no le estamos dando ningún argumento a ninguna persona que quiera obrar distinto de cómo obra el presidente. Él es un hombre de Estado, respetamos las decisiones de la Corte Constitucional, del Consejo de Estado y tenemos absoluta convicción de que esas curules en manos de las víctimas, en cabeza de las víctimas, van a ser beneficiosas para ellos, van a ser beneficiosas para el país e inclusive para muchos otros de los programas que estamos implementando. Bueno, pero ahora se viene también algo y es que la Corte, apenas el presidente firme el acto legislativo, la Corte debe hacerle automáticamente un control de exequibilidad a esa ley, a la ley de víctimas. Pero puede suceder que se presenten demandas de inexequibilidad. ¿Usted se puede comprometer a que nadie del gobierno, ni de parte del gobierno, ni amigos del gobierno van a presentar una demanda de inexequibilidad contra ese acto legislativo ante la Corte? No, Claudia, yo puedo comprometerme a lo que le corresponde al gobierno. Yo puedo comprometerme a que el presidente, como él lo ha dicho, de lo único que no somos dueños es de nuestros propios actos. Nuestros actos son lo que refleja lo que creemos. Yo puedo decirle que las directrices del presidente Iván Duque son absolutamente claras, unívocas. No hay nadie en el gobierno que vaya a actuar de una manera distinta.
Ahora, afortunadamente, este gobierno tiene muchos amigos y afortunadamente tenemos distintas opiniones dentro de los amigos. Esa parte ya yo no puedo responder. Doctor Archila, una legítima preocupación de quienes se oponen a las curules de paz es que estas van a regir prácticamente en lo mismo que se conoce como territorios PEDET, cuya característica es que hay unos, digamos, niveles de ilegalidad que, por ejemplo, se reflejan en el informe que entregó la ONU hace unos días sobre cultivos ilícitos. Entiendo, el 95% de los cultivos ilícitos están en esos territorios PEDET. Con esa ilegalidad, pues obviamente son territorios donde los asesinatos, el desplazamiento, la coerción de las libertades de la población, pues está a la orden del día. Y por ende se teme que las curules no terminen siendo realmente para las víctimas, sino para quienes sean impuestos por esos grupos armados. Usted está al frente de esos territorios PEDET. ¿Qué va a hacer, qué puede hacer para evitar que eso suceda? Claudia, mire, hoy ahorita estoy transmitiendo desde apartado. Más temprano estuve en Necoclí, pero yo trabajo con los alcaldes de estos municipios. Estos son alcaldes que fueron democráticamente elegidos y las elecciones territoriales que le correspondió administrar al presidente han sido las más pacíficas en los últimos 60 años. Ahora, es una realidad que tenemos que avanzar en la implementación a través de nuestra política de paz con legalidad en el escenario de que había, antes de que se firmaran los acuerdos, otras violencias. El ELN existía, el EPL existía, el Clan del Golfo existía, todos estos existían y a eso hay que sumarle las disidencias. Pero nada de eso ha impedido que tengamos los avances que estamos teniendo. En el acto legislativo está previsto que quienes hayan pertenecido a las FARC no pueden ni inscribirse, ni nadie que esté relacionado con ellos, nadie que haya participado en política. Tiene que tratarse de personas que sean víctimas o familiares en primer grado de ellos. Y naturalmente también está previsto los sitios en donde van a estar esas mesas y todas las medidas que se necesiten para proteger ese proceso las vamos a adoptar. Afortunadamente este es uno de esos temas, como debería haber muchos, en que todos los colombianos estamos de acuerdo. Además de garantizar que las curules sean en efecto para víctimas del conflicto armado o para sus familiares en primer grado de consanguinidad, entiendo que el acto legislativo contempla que tienen que pertenecer a una asociación de víctimas y que tienen que haber vivido mínimo 3 años en la zona a la que piensan representar y que además esa asociación de víctimas tiene que tener al menos 3 años de existencia. ¿A partir de cuándo estas personas y estas asociaciones van a saber los requisitos puntuales para poderse candidatizar? O organizar para candidatizarse, pues, porque todavía falta un tiempito. Muchas gracias, Claudia. Menos mal, y muchas gracias por hacerme esa pregunta para poder introducir un elemento que vale la pena que los colombianos tengan en cuenta, y es que las víctimas están muy bien organizadas, las víctimas tienen una multiplicidad de plataformas, de organizaciones, de representaciones, de todas las formas. Hay de mujeres de un grupo, víctimas de un grupo, de otro grupo, actúan de una manera muy armónica, por decirlo de ese modo, y eso, aun cuando no está escrito, es importante tenerlo en cuenta, porque no estamos hablando de personas que súbitamente tengan que ejercer su representación y su vocería, sino que lo han venido haciendo. Están los requisitos regulares para poder ser representante a la Cámara y, como usted lo menciona, debe tratarse de personas que estén inscritas en el registro de víctimas y adicionalmente que hayan vivido los últimos 3 años en estas regiones, o en el caso de quienes han sido víctimas por haber sido desplazados, que acrediten que han vivido 3 años en cualquier momento anterior, porque
como es lógico, si la razón por la que fueron victimizados es por desplazamiento, es lógico entender que no están en esos sitios. Doctor Archila, para muchas personas la gran falla de estas curules de paz es que no se permitió que los militares aspiraran a estas curules, los militares que fueron, por ejemplo, secuestrados o que fueron asesinados, que sus familias pudieran aspirar a estas curules de paz. Y esa es una de las gran críticas, por ejemplo, del Centro Democrático, que es el partido de gobierno. ¿Hay algo que el gobierno pueda hacer para que finalmente los militares víctimas sí puedan aspirar a estas curules o vía otras medidas que logren garantizar su representación en el Congreso? Dentro de los parámetros de lo que ya fue acordado en la norma constitucional, digamos, como lo recordaba usted, Claudia, lo tiene claro el país. Digamos, la forma como quedó redactada esta norma fue obra del gobierno anterior y fue presentada acudiendo a este mal llamado fast track. El Congreso de la República fue el texto que aprobó y ahora nosotros tenemos ese marco para poder actuar. Yo creo que, como usted lo ha venido insistiendo, estamos todos interesados en que le llegue a las víctimas y que le llegue a todas las posibilidades de víctimas. Pero qué pena, pero no sé, creo que no me respondió. ¿Hay algo que el gobierno pueda hacer para garantizar que los militares víctimas tengan representación en el Congreso vía esta ley u otra cosa? Que digamos, la condición que está prevista es que las personas estén dentro del registro de víctimas, y esas condiciones para poder acceder al registro de víctimas tienen los requisitos. Esos son los que en este momento no vamos a poder mover. Ahora, si dentro de eso caben las características de las que estamos hablando, tendríamos que mirarlo, pero no va a ser en la condición específica de víctimas militares, sino en la condición de víctimas en el registro que lleva la unidad. Se me agota el tiempo, doctor Archila. Me hubiera gustado preguntarle su reacción al informe de la Contraloría que habla de que el gobierno no está contando con los recursos para poder implementar el acuerdo, pero será en otra oportunidad y estaremos pendientes de sus declaraciones. Una buena noche. Muchas gracias, Claudia, y ojalá mañana, que después de que lo presenten, me pueda llamar, porque realmente me gustaría mostrar el contraste. Lo que hemos hecho para conseguir recursos es absolutamente fenomenal. Hoy cuando estuvimos en Necoclí, estábamos inaugurando una carretera de 25.000 millones de pesos. Eso es el presupuesto de posiblemente 15 años del municipio. Muchísimas gracias, doctor Archila. Buenas noches. Sigan con más Noticentro 1 CMI.